Hoy hablaremos sobre las revoluciones en Europa durante el siglo XIX. Antes, es importante recordar que en 1789 en Francia se estaba llevando a cabo un movimiento político, social, económico y militar conocido como la Revolución Francesa, la cual trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que regía Francia y el establecimiento de un gobierno republicano democrático. La francesa finaliza en 1799 cuando Napoleón Bonaparte se proclama él mismo emperador de Francia y difunde ideas de la Revolución Francesa, como por ejemplo que los nobles no debían tener privilegios, que el rey no debía tener el poder absoluto, entre otras. Estas ideas se conocen como el liberalismo, que busca fortalecer la nueva burguesía y el libre comercio. En 1814, Napoleón es derrotado y se reúnen en Viena grandes potencias como Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia y deciden crear el Congreso de Viena, con el objetivo de que no volviera a haber una revolución francesa. Además, reparten nuevamente las tierras que fueron conquistadas por Francia, restauran el antiguo régimen absolutista y crean alianzas para evitar otro intento expansionista. Es decir, buscan acabar con cualquier movimiento revolucionario. Lo anterior se conoce como periodo de restauración. Los grupos revolucionarios, al verse amenazados, crean organizaciones secretas conocidas como los Carbonarios, conformados principalmente por intelectuales y gente de clase media. A pesar de las medidas que se tomaron en Viena, en Europa surgen tres nuevas oleadas revolucionarias con pensamiento liberal que buscan una sociedad más libre y acabar con el régimen absolutista. La primera oleada se da en 1820. En España, el general Rafael de Riego, junto con su tropa, obliga al rey Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, una de las más liberales de su momento. Esta rebelión se expande a Nápoles, Grecia, Portugal y América del Sur. La revolución fracasa en todos los países excepto en Grecia, que pudo liberarse del Imperio turco. La segunda oleada se da en 1830. En Francia se hacen barricadas contra Carlos X, quien empieza a abusar de su poder y toma medidas antiliberales y contra el Parlamento. Además, se suma una crisis económica que hace que el pueblo salga a las calles buscando un régimen más justo e igualitario. Las élites burguesas no querían el absolutismo de Carlos X, pero tampoco querían dar tantos derechos al pueblo. Entonces nombran rey a Luis Felipe de Orleans y se inicia una etapa de cierta prosperidad económica que terminaría años más tarde. En el transcurso de esta oleada, Bélgica se independizó de Holanda, el liberalismo triunfó de Suiza, Irlanda consiguió la emancipación católica y España y Portugal padecieron guerras civiles entre liberales y los clérigos. Cabe resaltar que la Revolución Francesa, la Revolución de 1820 y la de 1830 fueron protagonizadas por la burguesía. Estas fueron revoluciones liberales o burguesas, pero no democráticas. Sin embargo, en la tercera oleada, en 1848, por primera vez se puede hablar de una revolución democrática porque ya no solo se vela por los derechos que benefician a los burgueses, sino que se busca beneficiar a más personas y aparece la clase trabajadora como fuerza política independiente. Para comprender esta oleada es importante entender que Europa en 1845 estaba en una recesión económica con desempleo, bajos ingresos y hambruna. Esta mala situación, unida a la fuerza que tenía el liberalismo entre la población, llevó a que se generaran las revueltas en las capitales europeas. Se baja del poder a Luis Felipe de Orleans, porque éste empieza a tomar medidas autoritarias y a comportarse como un rey absolutista. Se establece un gobierno provisional y se logra que todos los hombres puedan votar sin importar su clase económica. Además, se abola la pena de muerte, la esclavitud y se reduce la jornada laboral. Esto empieza a dar derechos al pueblo. La élite burguesa, para controlar al movimiento del pueblo, nombra presidente a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del anterior Napoleón. Se repite la historia. Luis da un golpe de estado y se proclama a sí mismo Napoleón III e instaura el segundo imperio francés. A pesar de que las tres oleadas no tuvieron éxito, en el pueblo quedaron las ideas del liberalismo y la Revolución Francesa. Por lo tanto, no se dio marcha atrás a la conquista de los derechos del pueblo.